Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrero Márquez sobre medicina. Y bueno, hoy os voy a explicar una continuación del esquema del otro día, del escasez. Y bueno, vamos a hablar de un algoritmo muy sencillo, pero que nos resolverá un montón de dudas. Y es cómo se desarrolla un síndrome coronario, cómo llega a escasez o a escasez, cómo se trata, cómo se diagnostica y qué hacer en cada caso. Bueno, tenemos lo primero, un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Y ese síndrome coronario agudo se caracteriza porque va a ser un dolor opresivo, ¿de acuerdo? Que va a estar irradiado, bueno, generalmente se centra en el pecho, pero puede irradiarse tanto hasta la mandíbula como hasta prácticamente por encima de la cintura. No obstante, lo típico, como os decía, es una opresión a nivel del pecho que se irradia a mandíbula, se puede irradiar también a brazo izquierdo sobre todo. Y puede acompañarse de cortejo vegetativo que se desarrollaría con sudoración fría, náusea, vómito, ¿vale? Bueno, entonces tendríamos el síndrome coronario agudo. Bien, una vez que ya sabemos lo que es el síndrome coronario agudo, podemos dividirlo en dos ramas. Dejamos aquí una flecha y aquí otra. En esta rama, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del escasez. Con C, acordaros, ¿de acuerdo? Bien, ese escasez, acordaros de que se llama escasez porque la C, esto sería una C, si veis apunta, acaba hacia arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber una elevación del ST. Por lo tanto, ¿qué es el escasez? El escasez es una elevación del ST. Va a cursar electrocardiográficamente con una elevación del ST. Mientras que, como os decía el otro día, el escasez con S, ¿de acuerdo? Con S va a cursar con o bien una disminución, por eso pinto la S y la S acaba hacia abajo, una disminución o simplemente se queda igual, ¿de acuerdo? No hay cambio electrocardiográfico. Entonces la ST puede estar o bien disminuida o bien igual. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente a urgencias con un síndrome coronario agudo? Es decir, con la clínica que os comentaba antes. Bien, pues lo primero va a ser en menos de 10 minutos se le debe realizar un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Bien, en ese electrocardiograma lo que tenemos va a ser una de estas clínicas, es decir, veremos que o asciende el ST o disminuye el ST. Una vez que sabemos eso, bien, pues si tenemos este caso, el caso del escasez, ¿de acuerdo? Lo primero que tendríamos que hacer siempre va a ser un cateterismo. Bien, ¿por qué se hace un cateterismo? Porque ese cateterismo lo que hace es desobstruir ese vaso, es decir, reperfundir el corazón, para que pueda llegarle sangre y no sufra. Bien, siempre, por lo general en este caso, va a haber un aumento de las troponinas. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué? Porque se considera que la oclusión que hay en el vaso, este sería el vaso, porque la oclusión que hay en el vaso va a ser completa. ¿De acuerdo? Entonces, como no pasa sangre, aumenta las troponinas por el daño cardíaco. Bien, lo primero que se puede hacer es un cateterismo. El cateterismo debe ser urgente, muy importante. Es urgente. Y luego si no disponemos del cateterismo antes de la primera hora, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo antes siempre de una hora. Pues podríamos dar, bueno, fibrinolíticos también valdrían. Pero la verdad que si se puede siempre se debe dar esto. Los fibrinolíticos sería pues bueno para aguantar hasta que se llegue al hospital. No obstante, siempre, prácticamente todos los hospitales, si podemos, será un cateterismo. Siempre urgente, ¿de acuerdo? Al momento de llegar. Bien, ahora vamos a esta rama, a la rama del escasez. Esta rama, también una vez que ya hemos visto que es el escasez, aquí, bueno, pues corre prisa, pero ya la oclusión va a ser de otra forma. ¿De acuerdo? Puede ser una oclusión que en parte no es completa, ¿de acuerdo? Y por tanto sí que habrá algo de flujo, por lo tanto ya es algo menos urgente. Entonces podemos dividirlo también en dos ramitas, en una por aquí y otra por aquí, porque una vez que tenemos el escasez, es decir, en el electrocardiograma vemos una disminución del ST o que no hay cambio, pues tenemos que pedir siempre una analítica, ¿de acuerdo? En esa analítica, ¿qué vamos a ver? En esa analítica podemos ver que hay un aumento de las troponinas. Vamos a pedir siempre las troponinas aquí, ¿de acuerdo? Troponinas. Se pide las troponinas. Entonces, puede haber un aumento de las troponinas, que lo voy a poner así, troponina, para aclararnos. O puede directamente no haber un cambio de troponina, es decir, que las troponinas estén normales.
normales. ¿De acuerdo? Bien, si las troponinas están normales, se tratará de una angina inestable. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos del tratamiento. Luego tenemos que si hay una elevación de las troponinas, se debe o se está produciendo un infarto agudo de miocardio tipo NOCU. Este infarto agudo de miocardio tipo NOCU también se le denomina IAM SEST. Es decir, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Sin elevación del ST. ¿De acuerdo? Eso significa la sigla. Bien, acordaros, siempre con elevación de troponina. ¿Cuál es la diferencia de tratamiento? Aquí hemos visto, de acuerdo, que el cateterismo se hacía urgente. Ese ya lo tenemos claro. Ahora tenemos que ver estos dos. Bien, pues la angina inestable siempre lo primero que debemos hacer es una prueba de esfuerzo. Bien, esa prueba de esfuerzo nos va a determinar que dos cosas. Si es negativa, pues se debe a un caso aislado, observación del paciente y, bueno, se deriva o se da alta y ya está. Si es positivo, es decir, que la prueba de esfuerzo se repite este proceso, se repite este cuadro de síndrome coronario agudo, entonces ya pasaremos a tratarlo como si fuera un infarto agudo de miocardio NOCU. Bien, ¿cómo se trata un infarto agudo de miocardio tipo NOCU? O sea, un IAM SEST. Pues lo vemos aquí. Se trata igual que aquí, con un cateterismo, ¿de acuerdo? Pero, a diferencia de este, que era urgente, lo vuelvo a marcar aquí más fuerte, este podemos esperarnos hasta 24 o 48 horas para hacerlo. ¿De acuerdo? Así que bueno, ese sería el esquema básico. Luego también podemos decir que dentro de la angina inestable, pues tenemos, una vez que está clasificada, tenemos de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo. Pues de bajo riesgo sería lo que hemos visto aquí, la prueba de esfuerzo, ¿vale? Va a ser la prueba importante cuando el riesgo es bajo. Cuando el riesgo es alto, ¿vale? Directamente pasaríamos a este estadio, es decir, a hacer un cateterismo. Bien, pues espero que os haya quedado claro un poco el esquema. Si lo veis es súper sencillo. Si podéis, antes de mirar esto, mirad el esquema que os decía el otro día del escasez, porque os aclarará muchas dudas. Y pues nada más, si os gusta, pues ya sabéis, darle a like, suscribiros y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado y os haya servido. Un abrazo a todos y mucho ánimo. Hasta luego.